Conversábamos anteriormente sobre el tema de la migración a nivel mundial y, claro, una de las comunidades que ha sufrido más en el mundo desde hace 2000 años, sobre todo, es la comunidad judía. Y, de hecho, todos ustedes, en el caso de Miguel Truzman, son hijos descendientes, sus apellidos vienen del Lejano Oriente o de Europa, ¿no? Y que decíamos que hay que verlo con un aspecto humano el tema de la migración. Gracias, Julio César, por la invitación. Bueno, fíjate tú que mis padres y mis abuelos y prácticamente toda mi ascendencia viene de Marruecos, de un país árabe, África del Norte. Y eso ha dado pie también a todo lo que sea el tema sefardí, que tú manejas también de la ley sefardita 12-2015, que dio esa posibilidad a todos los descendientes de los expulsados, judíos expulsados de España en 1492, de poder adquirir la ciudadanía española por origen sefardí. De hecho, tú has trabajado mucho ese tema también, de venezolanos que han logrado tener la nacionalidad española o portuguesa, porque demuestran que tienen familia, aunque ya no sean judíos, familia judía en la historia, ¿no? Sí, pero fíjate que esa ley se fue promulgada en el año 2015 y en el 2020 entra el Partido Socialista Obrero Español al poder y por algún motivo, digamos, político, de alguna forma, en el 2021 empieza como a haber trabas, emitir circulares que restringieron el acceso a esa ciudadanía con personas que tenían todos los recaudos y requisitos establecida una ley. Sí. Entonces hay miles de expedientes. Mira, la última estadística que tengo yo, se tramitaron 248.000 solicitudes. Creo que en México veía cerca de 60 o 70.000. Sí, a nivel mundial. Sí. De esas 78.000 solicitudes fueron digamos, decididas, de las cuales 73.000 fueron aprobadas y 5.000 denegadas. Fíjate tú, de 200, casi un cuarto de millón de solicitudes, solo 73.000 fueron aprobadas. Ahora, como tenía diciendo, el miércoles 15 de la semana pasada salieron dos sentencias muy importantes del Tribunal Supremo de Justicia Español que dan luces, de alguna forma, y claridad en este tema tan convulso, porque cada juzgado en España dictaba una sentencia que era diferente a la de otros juzgados. Ahora, estas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de España son vinculantes para los juzgados de instancia, Julio César. Ahora, tú como coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas, también nos vas a anunciar que hay unas actividades pronto vinculadas ya con el tema histórico del judaísmo. Sí, correcto. Recuerda que, y tú manejas también ese tema muy bien, el lunes 27 de enero se cumplen nada más y nada menos que 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Recordemos que ese 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas entraron al campo, pero no es que estaban buscando el campo, sino que estaban avanzando en Polonia y se encontraron con el campo de Auschwitz. Mira, el primer soldado que entra a Auschwitz casualmente es un judío, Anatoly Shapiro. Era el primer oficial de ese regimiento que entra a Auschwitz y el primero que entra es un judío. Y él comenta, aun cuando ya se habían ido 6 días antes, el 21 de enero, estaba la Marcha de la Muerte, donde prácticamente el campo de Auschwitz quedó liberado porque los nazis se llevaron a todos los prisioneros, bueno, o rehenes o cautivos judíos de ese campo y murieron muchísimos en esa Marcha de la Muerte, pero quedaron todavía unos cuantos que estaban muy enfermos. Sí, sí. Y decía ese regimiento soviético que el olor que desprendía ese campo era tan intenso que no podían aguantar más de 5 minutos en el campo. Sí, imagínate. Porque ahí había la eliminación automática, ¿no? Y se habían ido, bueno, claro, estaban las cámaras de gas, ¿no? En el complejo, ¿no? Se estima que ahora Naciones Unidas ha decretado también que el mundo recuerde ese hecho horrible, ¿no? Correcto. En el 2005, las Naciones Unidas, a través de la resolución 60-7, exhorta a la conmemoración de la memoria de las víctimas del Holocausto. Y ese exhorto va hacia todas las instituciones públicas y privadas a nivel mundial. Nosotros, la comunidad judía, y por supuesto todas las comunidades judías, inclusive el Congreso, nosotros aquí tuvimos 4 importantes conmemoraciones en la Asamblea Nacional, donde los presidentes eran del partido del gobierno. Uno de esos periodos estaba Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional, y donde estaban las dos bancadas, la bancada de la oposición y la bancada del oficialismo. Mira, y por unanimidad se acordaba la conmemoración de la Shoah, del Holocausto. Es una sugerencia. Este año vamos a tener, Julio César, una actividad muy, pero muy importante en el Teatro Municipal de Chacao, el día 9 de febrero a las 10 de la mañana, donde va a estar el cuerpo diplomático. Tenemos a un historiador de suma trascendencia, como es Tomás Estraca, que va a ser el orador de orden. Hay unos sobrevivientes o descendientes sobrevivientes que van a dar un testimonio también muy importante de sus padres y sus abuelos. Y también tenemos una persona interesante,
una persona que es descendiente de un justo entre las naciones. Ese término es interesante porque es mundial y en todos los países lo respetan Claro, mucho. y no tiene que ser judío, tiene que ser una persona Sí. no judía que ayudó digamos, rescatar a judíos que estaban a punto de morir o en vísperas de morir, rescatarlos a riesgo de su propia integridad física. Entonces, justo entre las naciones, Israel nombra a esas personas y esta joven polaca, creo que va a estar, Dios quiera, va a estar presente ese día en el Teatro Chacao. Bueno, tú vas a estar presente, Julio, Claro. con el cuerpo diplomático. Va a ser un evento, como siempre, muy trascendente, donde la Cámara Municipal acuerda esa conmemoración y también tenemos una primicia donde estamos trabajando con las universidades importantes en el país para que también formen parte de la conmemoración y adopten el concepto de antisemitismo. Así que este acto va a ser muy relevante, Julio. Ahora, abierto al público, ¿cómo se informan para llegar? ¿Qué día es exactamente la hora? El acto siempre es abierto al público. Vamos a, por supuesto, emitir ¿En el Teatro Chacao? Sí, vamos a emitir una promoción, a traer unos flyers, a traer una publicidad la semana que viene. Le recuerdo a tu distinguida audiencia que eso va a ser el día domingo 9 de febrero a las 10 de la mañana en el Teatro Chacao. Por cierto, recogen muchos textos la participación de Venezuela en sus altas autoridades, sobre todo en los gobiernos de López Contreras, de recibir judíos cuando en muchos países se cerraba la frontera. Sí, correcto. Bueno, aquí tenemos todavía descendientes, los nietos del general López Contreras. Está Manuel, muy amigo de la casa. Recordemos que eso fue los barcos Caribe y Conextan, que prácticamente fueron devueltos en todos los puertos donde se transitaron. Aquí llegaron y realmente no le dejaron, digamos, atracar. Y cuando salieron, ya estaban prácticamente en alta mar. Hubo una contramarcha, una contraorden y regresaron. Uno llegó a Puerto Cabello y otro llegó a La Guaira. Y habían 251 almas judías en esos dos barcos. Y que fíjate, dieron tanto fruto a Venezuela, arquitectos, médicos, ingenieros, cultores, poetas, nada más 251 personas que se salvaron gracias a la magnanimidad del general López Contreras. Bueno, Venezuela siempre ha sido un país de acogida de extranjeros al margen de cualquier situación religiosa o política, ¿no? Es triste ahora ver esta migración hacia el exterior de tantos venezolanos. Bueno, son evoluciones históricas de los países. Venezuela es un país extraordinario de acogida en la década del 50, 60, 70, de millones de personas, sobre todo Europa, me recuerdo, italianos, portugueses, españoles, que, mira, fueron una cantidad de personas laboriosas, trabajadoras, que levantaron un país. Y esa mezcla entre todas las personas que forman parte de esta ciudadanía tan hermosa como es la venezolana, dieron fruto a las mujeres más hermosas del mundo, como son las venezolanas, Julio. Una mezcla de razas, de cultos. Eso es importante porque fíjate tú también con la conquista, digamos, conquista o descubrimiento, como queramos llamar, de América, toda esa mezcla entre los aborígenes, entre los africanos, entre los españoles, toda esa mezcla son positivas desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, la situación para terminar, antes de cerrar este interrogatorio, es el tema de Israel en este momento, la posibilidad de la paz, el cese de fuego, Naciones Unidas. Sí, bueno, recuerda que tenemos tenían Israel con los movimientos terroristas palestinos, Hamas, la Yihad Islámica, también Hezbollah en el Líbano, los hutíes en el Yemen, inclusive Irán formaba parte también de ese eje chiita, de la media luna chiita. Después de 16 meses de hostilidades que inicia con la invasión de Hamas, la Yihad Islámica al sur de Israel, un 7 de octubre del año pasado, con la matanza indiscriminada de más de 1.200 personas, niños, ancianas, padres de familia, en fin, se inicia una conflagración que está, digamos, está entrando o está en proceso en este momento de acuerdo, Julio, en una primera fase. Como todo el mundo vio, esta primera fase de 6 semanas de duración está comportada por la liberación de 33 rehenes y más de 875 prisioneros palestinos. Ya soltaron a tres mujeres, soltaron estos días. Se estima que el sábado sean 4 las mujeres que vayan a liberar. Y la relación, estaríamos hablando aproximadamente de 30 prisioneros palestinos por cada civil y de 50 prisioneros palestinos por cada soldado. Entonces, en esta primera fase, Julio, Israel se retiraría del centro de Gaza, entrarían alrededor de 600 camiones aproximadamente con insumos médicos y alimentos a la franja todos los días y contaría con la liberación de 33 rehenes más aproximadamente casi 2.000 prisioneros palestinos en esta primera fase. La segunda fase,
Una vez que culmine esta con éxito, porque hay que ver si no suceda algo en interín, porque como te recordé, esta fase primera tiene una duración de 6 semanas. Una vez culmine esta primera fase, viene una segunda fase, que supuestamente iniciaría el 1 de marzo, con la liberación del restante de rehenes o cuerpos de personas que lamentablemente fallecieron en Gaza. Estaríamos hablando de alrededor de 60, 61 personas entre rehenes vivos y cuerpos o personas fallecidas, y la liberación de alrededor de 1.900 prisioneros palestinos. En esta segunda fase, Julio, estaríamos hablando del cese de las hostilidades, de la culminación de las hostilidades y del retiro de Israel de la Franja de Gaza. Esa sería la segunda fase. Y una tercera fase, después de culminar estas dos fases con éxito, que Dios mediante así sea, sería prácticamente la apertura de las fronteras de Gaza por parte de Egipto y por parte de Israel, y la reconstrucción del enclave gazatí, que supuestamente los países que están involucrados en esta reconstrucción serían Egipto, Qatar y las Naciones Unidas. Y por cierto, el secretario general de Naciones Unidas felicitaba al presidente Trump por el esfuerzo y por la presión para llegar a un acuerdo. Así que nos queda nada, simplemente despedir el programa, agradecer a Miguel Truzman, coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas, invitarlos mañana a la misma hora, siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis como este en profundidad. Muy buenas tardes.